Hay cosas que uno no olvida, aunque quiera. Y aquella noche, Dios, aquella pinche noche en la carretera. A veces despierto empapado en sudor frío, todavía sintiendo el peso de esos ojos invisibles sobre mí. Todavía escucho los golpes en el vidrio. Todavía veo esa silueta parada, solo observando, esperando algo que no sé decir qué. Venía de regreso después de un día agotador de trabajo. Había agarrado doble turno y mi cuerpo suplicaba por una cama, una almohada, cualquier cosa que no fuera el volante de ese carro viejo. Pero necesitaba llegar a casa. No había de otra. La carretera estaba vacía, como siempre se ponía después de la medianoche. Solo yo, las luces débiles de mi carro y ese silencio pesado que parece tragarse cualquier sonido alrededor. Me gusta el silencio. Siempre me ha gustado. Pero ese era diferente. No era paz. Era ausencia. Como si el mundo hubiera dejado de respirar y solo yo seguía ahí, insistiendo en existir en un lugar que ya no me quería. Los párpados me pesaban. Parpadeaba más lento con cada kilómetro, luchando contra el cansancio que ya le había ganado a mi cuerpo hacía horas. El radio había dejado de funcionar desde hacía rato, así que solo éramos el ronroneo continuo del motor y yo. Un sonido reconfortante, la verdad. Al menos me recordaba que no estaba completamente sola. Miré el reloj del tablero. 00:51. La ciudad más cercana todavía estaba lejos, pero ya había hecho ese trayecto tantas veces que ni necesitaba pensar. Era automático. Manos en el volante, ojos en la carretera, mente vagando en cualquier lugar menos ahí. Fue cuando lo escuché. Un chasquido seco viniendo del motor. Se me apretó el estómago de volada. No, ahora no. Por favor, ahora no. El carro dio un brinco, como si hubiera tropezado con algo invisible. Apreté el volante con más fuerza, inclinando el cuerpo hacia adelante como si eso pudiera hacer alguna diferencia. Las luces del tablero parpadearon. Una vez, dos, y entonces el motor simplemente murió. El silencio que vino después fue peor que cualquier ruido. La dirección se trabó en mis manos, y el carro empezó a desacelerar solo, perdiendo fuerza, perdiendo vida. Intenté controlarlo. Intenté llevarlo al acotamiento antes de que se detuviera completamente en medio del carril, pero mis brazos apenas podían girar el volante sin la dirección hidráulica. No, 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 murmuré, sintiendo el pánico subirme por la garganta. Logré orillarlo. Mal, pero lo logré. El carro se detuvo con un suspiro final, como si hubiera desistido de mí. Me quedé ahí parada, manos todavía aferradas al volante, respiración acelerada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Giré la llave. Nada. Solo un clic débil y patético. Lo intenté de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada intento era más desesperado que el anterior, pero el resultado era siempre el mismo. Silencio. Recargué la cabeza en el volante y dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. Agarré el celular, ya sabiendo lo que iba a encontrar. Sin señal. Claro, ¿por qué sería diferente? Miré alrededor. Oscuridad completa. Ni faro de otro carro, ni luz de rancho a lo lejos. Nada. Solo el cielo estrellado arriba, hermoso e indiferente a mi desesperación. Las estrellas seguían brillando como siempre habían brillado, como siempre brillarían, sin importar si me quedaba varada ahí hasta el amanecer, o para siempre. Mi corazón latía demasiado fuerte. Podía sentir cada pulsación en el cuello, en las muñecas, en las sienes. Respiré hondo, tratando de calmarme. Pensar. Necesitaba pensar. Mis opciones eran pocas. Podía esperar a que pasara algún carro y pedir ayuda, o empezar a caminar, aunque no supiera la distancia exacta hasta el próximo pueblo. 50 kilómetros a pie, en la oscuridad, sola. La idea me hizo tragar saliva. Decidí esperar, al menos por ahora. Fue cuando vi la luz, débil al principio, apenas un resplandor distante en el retrovisor. Mi corazón dio un salto de alivio. Por fin. Alguien. No estaba sola. Me giré en el asiento para ver mejor, sintiendo esperanza por primera vez desde que el carro murió. Pero la esperanza duró poco. El vehículo se acercaba despacio, demasiado despacio.
No era la velocidad normal de alguien manejando en una carretera vacía de madrugada. Era cauteloso, calculado, como si estuviera buscando algo o a alguien. Se me revolvió el estómago. Algo estaba mal. Lo sabía en el fondo, en ese lugar instintivo que uno trata de ignorar pero nunca debería. Ese lugar que grita peligro antes de que la mente entienda por qué. Seguí observando. La luz se acercaba, pero no había sonido. Ningún ronroneo de motor, ningún ruido de llantas en el asfalto. Solo silencio. Ese silencio pesado, sofocante, que parecía haberse tragado al mundo entero. Bajé el vidrio, pensando en hacer señas, pero mi mano se detuvo a medio camino. Mi cuerpo sabía algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. El vehículo se detuvo detrás de mi carro. Simplemente se detuvo. Los faros me cegaban por el retrovisor, convirtiendo todo en luz blanca y sombras distorsionadas. Esperé que la puerta se abriera, que alguien saliera, que una voz me preguntara si necesitaba ayuda. Pero nada pasó. Nadie salió. Nadie habló. Solo esa luz intensa atravesándome por los ojos y el silencio cada vez más denso, más opresivo, más equivocado. Oiga, intenté gritar, pero mi voz salió delgada, casi un susurro. Me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. ¿Tiene teléfono? Se me descompuso el carro. Necesito... Nada. Ni respuesta, ni movimiento. Solo los faros, inmóviles, observando. Mi respiración se volvió irregular. Quería salir del carro, tocar en su ventana, exigir alguna respuesta, alguna reacción, pero mi cuerpo no obedecía. Mis dedos agarraban el volante con tanta fuerza que me dolían, pero no podía moverme. Y entonces, como si alguien hubiera apretado un interruptor, los faros se apagaron. La oscuridad me tragó de golpe, absoluta, sofocante. Mis ojos ardían tratando de ajustarse, pero no había nada que ver. Nada más que negro. Parpadeé varias veces, desesperada por cualquier punto de referencia, cualquier forma, cualquier cosa. Lentamente, muy lentamente, mi visión empezó a regresar. Las estrellas ayudaban un poco, daban un brillo débil, casi inútil. Y fue ahí cuando me di cuenta. El vehículo seguía ahí, pero no podía verlo bien. La silueta estaba toda mal, demasiado grande, demasiado alta. Ningún carro debería tener esa forma. Parecía más una van o una camioneta pequeña, pero algo en la proporción no encajaba. Mi corazón se disparó. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que me fuera de ahí, que arrancara y huyera. No importaba si el carro estaba muerto, pero estaba paralizada, congelada en mi propio miedo. Y entonces lo escuché. Pasos, lentos, deliberados, viniendo de esa cosa detenida detrás de mí, pisadas pesadas en el asfalto, cada una resonando en la noche silenciosa como una sentencia de muerte. Mi respiración se detuvo. Literalmente se detuvo. No podía jalar aire, no podía moverme, no podía hacer nada más que escuchar esos pasos acercándose. Y entonces pararon, de la nada, a mitad de un paso, como si quien estuviera ahí hubiera decidido esperar, ver qué haría yo, sentir mi miedo creciendo como algo vivo y palpable. No sé cuánto tiempo me quedé así. Segundos, minutos, parecía una eternidad. Todo mi cuerpo temblaba, sudor frío escurriéndome por la espalda, respiración viniendo en bocanadas cortas y dolorosas. Necesitaba salir de ahí, ya. Me lancé de regreso a mi carro, manos tanteando desesperadas por la manija. Logré abrirla, entré. Cerré la puerta de un golpe tan fuerte que todo el carro se sacudió. Trabé todo, todas las puertas, aunque sabía que no haría diferencia si alguien realmente quisiera entrar. Pero me daba una ilusión de seguridad, y en ese momento, la ilusión era todo lo que tenía. Me quedé acurrucada en el asiento, abrazando mis propias rodillas, ojos fijos en las ventanas, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no había nada, solo oscuridad y silencio, hasta que escuché el golpe, suave, casi gentil, en mi ventana. Mi corazón casi explota. Giré la cabeza lentamente, cada músculo de mi cuerpo gritándome que no mirara,
que fingiera que no había escuchado, que simplemente cerrara los ojos y rezara para que eso se fuera. Pero miré, y no había nada ahí, nadie. Solo el vidrio oscuro reflejando mi propio rostro aterrado de vuelta hacia mí. Otro golpe, del otro lado del carro. Mi cabeza giró tan rápido que sentí una punzada en el cuello. Ventana del copiloto. Vacía. Nada. Ya paren. Susurré, voz quebrándose. Por favor, ya paren. Pero los golpes no pararon. Se volvieron más rápidos, más insistentes, en todas las ventanas al mismo tiempo, como si varias manos estuvieran rodeando el carro, golpeando, arañando, probando. Ya no aguantaba más. No podía pensar. No podía respirar. Mi mano encontró el claxon y lo apreté con toda la fuerza que tenía. El sonido rasgó la noche. Estridente, desesperado, exactamente como me sentía. Los golpes pararon. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Más pesado. Como si algo estuviera esperando. Decidiendo. Fue cuando lo vi en el reflejo del tablero. Una figura. Alta. Inmóvil. Parada a pocos metros del frente del carro, donde la luz débil del tablero apenas alcanzaba. No podía ver detalles. No podía ver rostro, ropa, nada. Solo la silueta, delgada, larga, completamente quieta, observando. Todo mi cuerpo se convirtió en hielo. No podía quitarle los ojos de encima a esa cosa. No podía parpadear. No podía moverme. Era como si me hubiera atrapado ahí, atrapada en mi propio terror, obligada a encararla mientras ella simplemente esperaba. ¿Cuánto tiempo nos quedamos así? No sé. Pudieron haber sido segundos, pudieron haber sido horas. El tiempo ya no existía. Solo existíamos yo, esa cosa, y el miedo más primitivo y absoluto que había sentido en mi vida. Mi mano se movió sola, músculo e instinto, sin pensamiento. Giré la llave en la ignición por última vez, sin expectativa, sin esperanza. El motor rugió, no sé cómo, no sé por qué, pero arrancó. Y no cuestioné, no esperé, no pensé. Pisé el acelerador con todo. Las llantas gritaron en el asfalto y el carro se lanzó hacia adelante como si también estuviera huyendo. Yo aceleraba, aceleraba, aceleraba. Dedos blancos en el volante, ojos fijos en la carretera iluminada por los faros, negándome, absolutamente negándome a mirar por el retrovisor. Porque si miraba, lo sabía. Sabía que vería a esa cosa siguiéndome. O peor, la vería sentada en el asiento de atrás. Manejé por kilómetros, no sé cuántos. Solo me detuve cuando vi las primeras luces del pueblo, cuando las calles empezaron a tener postes, casas, señales de vida humana. Solo entonces dejé que mi cuerpo se relajara. Solo entonces dejé que las lágrimas cayeran. Me dolían los brazos de tanto apretar el volante. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero estaba viva. Había escapado. Al menos eso era lo que trataba de convencerme. Pero todavía hoy, años después, lo siento. Cada vez que agarro esa carretera, aunque sea de día, aunque vaya acompañada, lo siento. Ese peso familiar en la nuca, esa sensación de estar siendo observada. Y en el fondo, en el lugar más oscuro de mi mente, lo sé. Ella todavía está ahí, esperando. Y un día, cuando mi carro se muera de nuevo en esa carretera vacía, cuando mis faros parpadeen y el motor se silencie, sé que voy a ver esa luz acercándose despacio por el retrovisor. Esos golpes en las ventanas, esa silueta parada, solo observando. Y esta vez sé que no voy a tener tanta suerte, porque hay cosas que no desisten, hay cosas que solo esperan el momento correcto, y mi momento se está acercando, lo puedo sentir. Hay cosas que uno vive y nunca más puede explicar. Ese viaje de fin de semana con mis mejores amigos era para ser pura diversión, pero Sara desapareció dentro de una gasolinera en medio de la nada, y cuando la encontramos de nuevo, dijo que nunca había estado ahí. Todavía despierto de madrugada pensando en esa gasolinera. No puedo quitármela de la cabeza. La imagen de ese lugar,
El olor a gasolina mezclado con humedad, el silencio pesado que parecía tragarse cualquier sonido. Y Sara, o lo que sea que haya entrado a esa tienda con nosotros. Se suponía que sería algo sencillo. Un viaje en carretera, yo, Samuel y Sara, como lo hacíamos antes de que todos quedáramos atrapados en el trabajo y las responsabilidades. ¿Sabes cuando extrañas esa época en que todo era más ligero? Queríamos eso de vuelta. Solo un fin de semana. Música a todo volumen. Carretera abierta. Risas tontas. Nada del otro mundo. Salimos el viernes por la noche. El plan era manejar sin rumbo fijo, parar donde nos diera la gana, dormir en cualquier motel que apareciera. Libertad total. Al principio fue exactamente como lo imaginaba. Sara cantando desafinada en el asiento trasero, Samuel burlándose de ella, yo riéndome hasta que me dolía el estómago. La ciudad se fue quedando atrás, las luces desapareciendo, y pronto solo había carretera, oscuridad y nosotros tres. Pero entonces el GPS se descompuso. No fue poco a poco. Fue de un momento a otro. La pantalla parpadeó, volvió, pero ya no mostraba nada. Solo un vacío gris. Intenté reiniciar, apagar y prender de nuevo. Nada. El mapa había desaparecido completamente. Debe ser falta de señal, dijo Samuel, sin quitar los ojos de la carretera. Estuve de acuerdo. Tenía sentido. Estábamos en medio de la nada, lejos de todo. Pero después de media hora rodando sin GPS, sin señales, sin ninguna referencia, comencé a inquietarme. La carretera era demasiado recta, demasiado vacía. No había autos, no había casas, no había luz, solo asfalto, monte a ambos lados y ese cielo estrellado que parecía demasiado lejano. Nos estamos quedando sin gasolina, dije, mirando el indicador bajo en el tablero. Samuel miró e hizo una mueca. Chingada madre, voy a estar pendiente. Sara no dijo nada. Me di cuenta de que estaba callada. La miré por el retrovisor y la vi viendo por la ventana, perdida en algún pensamiento. No era normal. Ella siempre era la más animada. El silencio se fue poniendo pesado. No era solo la falta de conversación, era otra cosa, como si el mundo afuera se hubiera detenido. No había viento, no había sonido de animales, nada. Solo el motor del carro y la carretera pasando debajo de nosotros. ¿Alguien más encuentra esto raro? Sara finalmente habló, la voz baja. Sí, admití. Muy raro. Samuel no respondió, pero vi su mano apretar el volante con más fuerza. Fue entonces cuando vimos la gasolinera. Apareció de la nada. Un letrero de neón parpadeando débil, rojo y blanco, iluminando un estacionamiento vacío. El lugar parecía viejo, olvidado. De esas gasolineras de carretera que ves en películas antiguas. Había una tiendita pequeña al lado, con luz tenue en las ventanas, pero no se podía ver a nadie adentro. Gracias a Dios, murmuró Samuel, girando el carro para entrar. Pero yo no me sentí aliviado. Algo ahí estaba mal. No sé explicarlo. Era una sensación en el pecho, una presión, como si el aire fuera más pesado cerca de ese lugar. Nos detuvimos en la bomba. Samuel apagó el motor y salió a cargar gasolina. Sara y yo bajamos también, estirando las piernas. El piso de concreto estaba agrietado, sucio de aceite viejo. Las luces fluorescentes sobre la bomba zumbaban bajito, un sonido irritante que parecía meterse en la cabeza. Voy por unas botanas, dijo Sara, y caminó hacia la tienda. Trae algo para mí también, grité, pero no sé si me escuchó. Me quedé parado ahí, mirando alrededor. El lugar estaba demasiado silencioso. Ningún auto pasando en la carretera. Ningún movimiento. Ningún ruido más que el zumbido de las luces y el sonido de la gasolina llenando el tanque. Hasta el viento se había detenido. Era como si el mundo entero se hubiera congelado y solo nosotros estuviéramos ahí, suspendidos en ese pedazo de tiempo. «Qué lugar tan extraño», dijo Samuel mirando hacia la tienda. «Sí», respondí. No había que decir más que eso. Pasaron algunos minutos. Samuel terminó de cargar gasolina. Guardó la manguera. Pero Sara no regresaba. «Se está tardando», comenté. Samuel miró hacia la tienda frunciendo el ceño.
Sí, ¿no? Voy a ver qué está pasando. Yo voy, dije. No sé por qué. Tal vez porque ya me estaba sintiendo mal. Tal vez porque alguna parte de mí ya sabía que algo estaba mal. Caminé hasta la puerta de la tienda y la empujé. Una campanita sonó sobre mi cabeza, pero el sonido era apagado, extraño, como si viniera de lejos. Entré. Lo primero que me golpeó fue el olor. Humedad, polvo, algo dulce y empalagoso que no podía identificar. El lugar era pequeño, apretado. Los estantes estaban llenos, pero todo parecía viejo. Envolturas descoloridas, productos cubiertos de polvo. Las luces parpadeaban de vez en cuando, haciendo que las sombras se movieran en las esquinas. «¿Sara?», llamé. Nada. Caminé por los pasillos. Botanas de marcas que no conocía. Refrescos en latas oxidadas. Un refrigerador en el fondo con la puerta medio abierta, pero vacío por dentro. No había nadie ahí, ni empleado, ni Sara. «Sara, deja de jugar», dije más fuerte, intentando esconder el nerviosismo en mi voz. Silencio. Fui hasta el fondo de la tienda. Había una puerta entreabierta, con una luz tenue saliendo de adentro. La empujé despacio. Era un baño minúsculo, apestando a humedad, vacío. Ninguna señal de ella. El pánico comenzó a subirme por la garganta. ¿Dónde estaba? No había forma de que hubiera salido sin que yo la viera. La tienda solo tenía una puerta, y yo había entrado por ella. Volví a los pasillos, buscando de nuevo, más rápido esta vez. Fue cuando vi el exhibidor de revistas cerca del mostrador. Me detuve. Algo estaba mal. Las revistas parecían demasiado viejas. Tomé una. La portada estaba amarillenta, la foto borrosa. Miré la fecha. Abril de 1998. Se me heló el corazón. Dejé caer la revista al suelo y salí corriendo. «Tenemos que irnos de aquí», grité en cuanto llegué al carro. Samuel estaba recargado en el cofre viendo su celular. Me miró asustado. «¿Qué pasó?» «Sara no está ahí. Desapareció». «¿Cómo que desapareció?» «Busqué por toda la tienda. No está ahí». Samuel me miró como si me hubiera vuelto loco. «Debe haber ido al baño o...» «No hay nadie ahí, Samuel. Nadie». Iba a responder cuando las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear. Una vez, dos, y luego se apagaron completamente. La oscuridad cayó sobre nosotros como un peso. Solo se podía ver el débil resplandor del letrero de neón a lo lejos, parpadeando rojo, rojo, rojo. «Súbete al carro», dijo Samuel, la voz tensa. No necesité oírlo dos veces. Entramos corriendo. Samuel giró la llave en el encendido y el motor arrancó de inmediato. Gracias a Dios. Pero antes de que saliéramos, lo vi. Una figura parada en la orilla del estacionamiento. No se podía ver el rostro. No se podía ver nada bien. Solo la silueta, inmóvil, mirándonos. «Samuel, acelera», susurré. Pisó a fondo. Las llantas rechinaron y salimos de ahí disparados. Miré por el retrovisor. La figura no se movió. Se quedó ahí, parada, hasta desaparecer en la oscuridad. Nadie habló nada durante una hora entera. Solo manejamos, rápido, lejos de ese lugar, hasta que el GPS volvió a funcionar. Apareció de la nada, como si nunca se hubiera descompuesto. La pantalla mostró un motel a unos 15 minutos de distancia. Fuimos directo ahí, hicimos el check-in y cerramos con llave la puerta del cuarto. Samuel y yo nos quedamos sentados en la cama, todavía intentando procesar lo que había pasado. «Sara», Samuel comenzó, pero no terminó la frase. Yo sabía lo que iba a decir. No podíamos aceptarlo. Ella simplemente había desaparecido. Intenté llamarla. Entró directo al buzón. Le mandé mensaje. Nada. Debieron ser como las 3 de la mañana cuando mi celular vibró. Un mensaje. «Sara, ¿dónde están?» Me senté en la cama de un salto, el corazón disparado. Yo, «¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó en la gasolinera?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Sara, ¿qué gasolinera?» Se me heló la sangre. Yo, «Desapareciste en la tienda. Te buscamos. ¿Qué pasó?» Tardó un poco en responder. «Sara, nunca fui con ustedes. Me cansé y vine directo al motel. Llevo aquí desde temprano.
El celular se resbaló de mi mano. Samuel, llamé, la voz temblando. Samuel, despierta. Le mostré los mensajes, los leyó, releyó y se puso pálido. Esto no tiene sentido, susurró. Lo sé. A la mañana siguiente, encontramos a Sara en la cafetería del motel. Estaba ahí, normal, tomando café, como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntamos sobre el viaje, sobre la gasolinera, juró que nunca había ido. Dijo que se cansó, pidió un Uber y vino directo al motel. Hasta tenía el recibo en el celular. «Me están tomando el pelo, ¿verdad?», dijo, riéndose nerviosa. Pero no estábamos bromeando. Y lo peor, Samuel revisó el historial del GPS. La ruta mostraba que habíamos venido directo al motel, sin desvíos, sin paradas. La gasolinera no existía, pero yo recuerdo cada detalle, el olor, las revistas viejas, la figura en la oscuridad, y hay noches en que despierto y la veo de nuevo, parada, inmóvil, mirándome desde la orilla de la oscuridad, esperando. Siempre pensé que el aislamiento sería mi salvación. Compré ese rancho justamente por eso, para huir del ruido, de la gente, del caos urbano que me asfixiaba. Pero aprendí de la peor manera posible que el silencio puede esconder cosas, y que estar sola no siempre significa estar a solas. Los primeros meses fueron exactamente como imaginaba. Despertar con el sol saliendo sobre los campos, el canto de los pájaros, el viento en los árboles. Mi rutina era simple: cuidar las cabras, arreglar cercas, leer en el portal. El vecino más cercano estaba como a 8 kilómetros. No extrañaba a nadie, o al menos eso era lo que me repetía cada vez que el silencio se volvía demasiado pesado. Las cabras fueron las primeras en darse cuenta. Empezaron a comportarse de forma extraña, amontonándose en una esquina del corral, balando sin parar, como si algo las persiguiera. Al principio pensé en coyotes. Revisé toda la propiedad, buscando rastros, heces, señales de depredadores. Nada, absolutamente nada. Después fue mi perro, Lobo. Era dócil, hasta flojo. Pero de un momento a otro empezó a gruñir a la nada. Se quedaba parado, viendo hacia la línea de árboles al fondo del terreno, pelo erizado, cuerpo tenso. Yo miraba hacia donde él miraba y no veía nada más que sombras. Intenté convencerme de que eran solo instintos animales, cosas que yo no podía captar. Pero en el fondo, ya lo sabía. Ya sentía ese peso en el aire, esa sensación incómoda de ser observada. La primera vez que escuché los golpes fue un martes en la noche. Estaba a punto de dormirme cuando el sonido comenzó. 3 golpes lentos en la puerta de atrás. Pausa. 3 golpes más. Mi corazón se aceleró. Agarré la linterna y fui hacia allá, intentando parecer valiente, pero mis manos temblaban tanto que la luz bailaba en la pared. Abrí la puerta de golpe, iluminando el patio. Vacío, solo el viento, el pasto, el establo a lo lejos. Me quedé ahí unos 5 minutos escudriñando cada sombra. Nada se movía. Volví adentro y cerré todo con llave 2 veces. A la mañana siguiente, la puerta estaba abierta, de par en par, moviéndose con la brisa como si alguien hubiera salido corriendo y olvidado cerrarla. Yo tenía la certeza absoluta de que había cerrado con llave. Revisé la cerradura. No estaba rota, no había señales de que la hubieran forzado. Simplemente abierta. Fue ahí cuando la paranoia comenzó de verdad. Empecé a revisar toda la casa cada noche antes de dormir. Cerraba puertas, ventanas, revisaba cada cuarto, pero siempre pasaba algo. Una ventana sin seguro, una silla fuera de lugar. Herramientas que dejaba en el establo aparecían en el portal. Cosas pequeñas, cosas que intentaba explicar con viento, con mala memoria, con cansancio. Pero sabía que no era nada de eso. La primera vez que vi la figura fue una tarde, cerca de las 6. Estaba arreglando la cerca del norte cuando sentí esa sensación otra vez. Ese hormigueo en la nuca, como si alguien me estuviera mirando fijamente. Levanté la vista y ahí estaba, parado en la orilla del monte, lo suficientemente lejos para que no viera detalles, pero lo suficientemente cerca para que no hubiera duda. Era una persona, alta, inmóvil,
observándome. «Oiga», grité. Mi voz salió temblorosa, débil. «¿Quién es usted?» Nada, ni un movimiento, solo esa figura parada, como una estatua. Junté mis herramientas despacio, sin quitarle los ojos de encima. Empecé a caminar de espaldas hacia la casa, el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Parpadeé por un segundo, solo un segundo, y cuando volví a mirar, había desaparecido. Corrí hacia adentro, cerré todo con llave. Llamé a la policía. El policía que contestó fue educado, pero podía sentir el escepticismo en su voz. «Señora, la propiedad es suya. ¿Está segura de que no era alguien de paso?» Le expliqué todo. Los golpes, la puerta abierta, la figura. Dijo que mandaría una patrulla a dar una vuelta, pero que probablemente era solo algún vagabundo, que no debía preocuparme. Ninguna patrulla apareció ese día. La noche fue la peor de mi vida. Me quedé acostada en la oscuridad, cada músculo de mi cuerpo tenso, esperando los golpes, esperando los pasos. Pero no vino nada, solo el silencio, ese silencio pesado, opresivo, que parecía pulsar en las paredes, hasta que, como a la medianoche, escuché pasos, afuera, lentos, rodeando la casa. Me levanté de la cama sin hacer ruido y me arrastré hasta la ventana. Aparté la cortina solo lo suficiente para espiar. Al principio no vi nada, pero entonces la figura apareció, caminando despacio por el patio, como si estuviera paseando, como si ese fuera su patio. Era alta, usaba un abrigo largo y oscuro. No podía verle la cara. Era como si la oscuridad lo cubriera todo excepto la silueta. Caminaba tranquila, sin prisa, y yo sabía, de alguna forma lo sabía, que ella sabía que yo estaba mirando. Solté la cortina y caí al piso, la respiración atorada en la garganta. No podía moverme, no podía pensar. Solo me quedé ahí, encogida, escuchando los pasos continuar, alrededor de la casa, despacio, metódicos. Eventualmente, se detuvieron. Me quedé ahí por 1 hora más, temblando, antes de tener el valor de mirar otra vez. Cuando miré, el patio estaba vacío, pero la puerta de atrás estaba abierta, otra vez. En la mañana encontré huellas grandes, de bota, rodeando toda la casa. Iban hasta la puerta de atrás y desaparecían en dirección al monte. La cerca que daba al monte estaba abierta, moviéndose con el viento. Llamé a mi amigo Rodrigo, que vivía en el pueblo. Le dije que necesitaba salir de ahí por unos días, que necesitaba un respiro. No hizo preguntas, solo me dijo que fuera. Mientras empacaba mi maleta, encontré algo en el tapete de la puerta principal. Mi martillo, ese que había perdido 1 semana antes. Colocado ahí, derechito, como un regalo, como un mensaje. Me quedé 3 días en casa de Rodrigo. Me preguntó qué había pasado, pero no podía explicarlo bien. ¿Cómo explicas una sensación? ¿Cómo haces que alguien entienda que hay algo mal, profundamente mal, pero no sabes qué? Pensé en no volver. Pensé en vender el rancho y desaparecer. Pero eso era mío. Había construido una vida ahí. No iba a dejar que nadie me quitara eso. Volví un jueves en la mañana. En cuanto bajé del coche, lo sentí. El aire estaba diferente. Los animales todavía estaban inquietos. Lobo gruñó en cuanto me vio, pero no vino hacia mí. Se quedó parado cerca del establo, viendo hacia el monte. En el portal había otra cosa. Una pila de piedras, pequeñas, lisas, apiladas con cuidado en una torre perfecta, como esas que la gente hace en los senderos. Pero yo no había hecho eso, y no había huellas alrededor, ninguna señal de quién las había puesto ahí. Agarré las piedras y las aventé lejos, lo más lejos que pude. Entré a la casa y cerré todo con llave. Puse sillas en las puertas, revisé cada ventana 3 veces. No importaba. Sabía que no iba a servir de nada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces prendidas, agarrando un cuchillo de cocina, esperando. Los golpes empezaron a las 2 de la mañana. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. En la puerta de atrás. Esta vez no fui. Solo me quedé sentada, temblando, viendo la puerta, esperando que se abriera. Pero no se abrió. Los golpes continuaron por unos 10 minutos, y entonces se detuvieron.
Todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Y entonces escuché la voz, baja, ronca, viniendo de afuera. Sé que estás ahí. Mi sangre se heló. Siempre he estado aquí. Las luces parpadearon y se apagaron. Me quedé en la oscuridad, conteniendo la respiración, escuchando. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez estaban dentro de la casa. No sé cómo. Había cerrado todo con llave, pero ahí estaban, lentos, deliberados, viniendo del pasillo. Me levanté y corrí al cuarto, cerrando la puerta con llave. Empujé el ropero contra ella. Las lágrimas corrían por mi cara, pero no hacía ruido. No podía hacer ruido. Los pasos se detuvieron afuera de la puerta. Silencio. Y entonces, despacio, la perilla empezó a girar. Grité. Grité hasta que me dolió la garganta, hasta que no tuve más aire. El ruido se detuvo. Todo se detuvo. Me quedé ahí, encogida en la esquina del cuarto, hasta que salió el sol. Cuando la luz finalmente entró por la ventana, la puerta del cuarto estaba abierta. El ropero había sido empujado a un lado. Y en la pared, escrito con algo oscuro, tierra, tal vez, u otra cosa en la que no quería pensar, había una sola palabra: quédate. Salí de ese rancho ese mismo día. Agarré lo que pude cargar y nunca volví. No sé quién o qué estaba ahí. No sé si era una persona, un espíritu o algo peor. Pero sé algo, no estaba sola, nunca lo estuve. Y a veces, tarde en la noche, cuando todo está quieto en mi departamento en la ciudad, todavía escucho 3 golpes. Pausa, 3 golpes. Y sé que, a donde sea que vaya, eso todavía me está observando. Hay gente que cree que la noche esconde cosas. Yo solía pensar que eso era pura mamada, cosa de quien ve muchas películas. Pero hay ciertas experiencias que te hacen replantear todo lo que crees sobre estar solo. Y ahora, cada vez que veo una carretera vacía frente a mí cuando ya oscureció, todo mi cuerpo se paraliza. Porque sé que no todo lo que nos sigue tiene la intención de solo pasar. Era noviembre, casi medianoche, y venía de regreso de una junta que se alargó hasta demasiado tarde. De esas juntas que parecen estar marcadas a propósito en el fin del mundo, solo para hacerte perder el tiempo. Cuando terminé, ya no había camiones ni posibilidad de aventón. Solo yo y mi carro viejo, ese Tsuru que ya había recorrido medio México conmigo. Llené el termo de café y prendí el radio. La carretera era larga, recta, sin curvas, sin chiste. El tipo de lugar donde puedes manejar en piloto automático y dejar que la cabeza divague. Al principio todo estaba normal. Pocos carros, ningún movimiento. Solo yo. Las luces cortando la oscuridad y esa raya amarilla en medio del asfalto guiándome hacia adelante. Me gustaba ese tipo de soledad. Era casi meditativo. Pero la soledad tiene una forma extraña de transformarse en otra cosa cuando te das cuenta de que tal vez no estás tan solo como pensabas. Fue ahí cuando vi las luces, 2 faros en el retrovisor, lejanos pero claramente ahí. Al principio ni les presté atención. Claro que había otro carro. La carretera era transitada durante el día y, aunque fuera de noche, eventualmente alguien aparecía, solo que este alguien no se estaba comportando como los demás. Normalmente, cuando un carro viene atrás de ti, te alcanza, te rebasa o se queda atrás. Pero este no hacía nada de eso. Solo se quedaba ahí, exactamente a la misma distancia, como si estuviera pegado a mi ritmo. Me pareció raro, pero intenté ignorarlo. Aceleré un poco. Las luces aceleraron también. Bajé la velocidad. Ellas también bajaron. Siempre la misma distancia. Siempre en el mismo lugar. Mi estómago empezó a apretarse. Aquello no tenía el menor sentido. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué no rebasarme? ¿Por qué no desaparecer atrás? Miré al retrovisor otra vez, tratando de distinguir algo más allá de los faros. Pero era imposible. La luz era demasiado fuerte, cegaba cualquier detalle. No se podía ver el color del carro, el modelo, nada. Solo esos 2 círculos brillantes vigilándome. Mi respiración se aceleró. Empecé a sudar frío. Sabía que algo estaba mal.
¿Conoces esa sensación en el fondo del pecho? Esa advertencia que el cuerpo te da antes de que entiendas conscientemente lo que está pasando. Era eso. Mi cuerpo ya lo sabía. Me estaban siguiendo. Intenté calmarme, racionalizar. Tal vez era solo un conductor cansado que no quería arriesgarse a rebasar. Tal vez era alguien que tenía miedo de manejar solo y me estaba usando como guía. Tal vez. Pero las excusas que creaba en mi cabeza no borraban el frío que me bajaba por la columna. Pasé la mano por el cabello, respiré hondo y decidí que iba a resolver aquello. Había un área de descanso a pocos kilómetros. Iba a entrar ahí, parar, dejar que el carro pasara. Simple. Y ahí finalmente vería quién era. Puse la direccional y me metí al área de descanso. Era pequeña, mal iluminada, con unos 3 postes que parecían más velas que luz de verdad. El asfalto estaba cuarteado, con hierba creciendo en las orillas. No había nadie, ni un tráilero descansando, ni un carro abandonado. Solo yo. Paré el carro, apagué el motor y me quedé esperando. Miré al retrovisor, esperando ver los faros pasar en la carretera. Pero no vinieron. Miré de nuevo. Nada. Volteé la cabeza, miré por la ventana. La carretera estaba vacía, completamente vacía. El carro había desaparecido. Mi corazón se disparó. No había ninguna salida antes de esa área de descanso. No había acotamiento lo suficientemente ancho para que un carro desapareciera. No había nada. Y aún así, había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí, parado, mirando al vacío, tratando de procesar lo que había pasado. No tenía sentido. Nada de aquello tenía sentido. Y fue ahí cuando el miedo de verdad me golpeó. No el miedo de ser seguido, sino el miedo de no entender qué era lo que me estaba siguiendo. No esperé más. Encendí el carro y aceleré de regreso a la carretera, las llantas cantando en el asfalto viejo. No miré atrás. Solo quería distancia. Quería llegar a casa, cerrar la puerta con llave y olvidar todo aquello. Pero la carretera no había terminado conmigo. 10 minutos después, regresaron. Las luces, en el retrovisor, a la misma distancia, como si nunca se hubieran ido. Se me cerró la garganta. Todo mi cuerpo se heló. Sabía que aquello no era un carro. No podía serlo. No era posible. Y sin embargo, ahí estaban, siguiéndome, observándome. Pisé a fondo el acelerador. El velocímetro subió. 120, 130, 140. No importaba. Las luces seguían ahí, siempre a la misma distancia, como si la velocidad no hiciera la menor diferencia. Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. Estaba aterrado. No podía pensar bien. No podía entender. Solo podía manejar, con las manos temblando en el volante y el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Y entonces, en un impulso de desesperación, hice lo más pendejo que pude haber hecho. Pisé el freno con toda mi fuerza. El carro derrapó. Las llantas gritaron. Sentí el olor a goma quemada. Todo giró por un segundo. Y entonces me detuve, en medio de la carretera, en medio de la nada. Miré al retrovisor, esperando ver los faros acercándose, esperando el impacto, esperando cualquier cosa. Pero se apagaron. Simplemente se apagaron. No desviaron. No frenaron. No hicieron nada. Solo desaparecieron. Como si nunca hubieran estado ahí. Me quedé parado en medio de la carretera, temblando, llorando, sin saber qué hacer. La noche estaba en silencio total. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo el sonido de mi respiración entrecortada y el ronroneo bajo del motor. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Pueden haber sido segundos. Pueden haber sido minutos. Pero cuando finalmente logré moverme, puse el carro en marcha otra vez y manejé el resto del camino en completo silencio. Sin música. Sin café. Solo yo y el pavor. Las luces no regresaron esa noche. Pero sé que todavía están ahí. Porque desde ese día, cada vez que manejo de noche, lo siento. Siento ese peso atrás de mí. Esa presencia. Y a veces, solo a veces, cuando miro al retrovisor en el ángulo correcto, veo un brillo tenue. Como si alguien me estuviera esperando. Como si eso,
Sea lo que sea, solo estuviera durmiendo, esperando el momento adecuado para volver. Y sé que un día, en alguna carretera oscura y vacía, voy a mirar al retrovisor otra vez, y las luces van a estar ahí, más cerca esta vez, siempre más cerca. Hay cosas que uno carga para siempre. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces intentes convencerte de que fue solo un malentendido, una paranoia, un cansancio extremo. Yo abordé ese crucero buscando paz. Regresé de él con algo que nunca me ha dejado en paz. Y si crees que sabes lo que es el miedo, créeme, no tienes ni idea. Necesitaba esas vacaciones como si mi cordura dependiera de ello. Y tal vez sí dependía. 7 días en el mar, lejos de todo, lejos de todos. Reservé una cabina con balcón, de esas que dan al océano, donde puedes sentarte de madrugada y escuchar solo el sonido de las olas. Parecía perfecto, parecía seguro. Los primeros 2 días fueron exactamente lo que esperaba. Sol, alberca, bebida fría. Leía durante el día, veía los shows en la noche, cenaba solo sin remordimientos. Era bueno estar solo, era liberador. Por primera vez en meses, pude respirar bien. Fue en la tercera noche cuando todo cambió. Estaba en el balcón, como siempre, viendo las estrellas. El cielo en medio del océano es diferente. Es más limpio, más vasto, casi aterrador de lo infinito que es. Me gustaba esa sensación de ser pequeño ante algo tan grande. Me hacía olvidar los problemas, ¿sabes? Pero esa noche, algo era diferente. Sentí que no estaba solo. No era un ruido. No era un movimiento. Era una sensación. Esa cosa instintiva que te hace voltear la cabeza sin razón aparente. Ese escalofrío que empieza en la nuca y baja por la columna. Volteé despacio. Miré los balcones alrededor. Todos vacíos. Cortinas cerradas. Luces apagadas. Miré arriba, abajo. Nada. Me reí de mí mismo. Pensé que era cansancio, o el vino. Me quedé 1 hora más afuera antes de irme a dormir. Al día siguiente, intenté no pensar en eso. Desayuno en la alberca, una siesta al sol, un paseo por la cubierta. El crucero seguía su ritmo, y yo seguía el mío. Pero en la noche, cuando volví al cuarto para arreglarme para la cena, volvió a pasar. Estaba frente al espejo, pasándome el cepillo por el cabello, cuando lo vi por el reflejo. A través de la puerta de vidrio del balcón, con las cortinas medio abiertas, había una figura, parada, mirándome. Se me heló la sangre. No era una sombra, no era un reflejo, era alguien. Alguien estaba en mi balcón. Me congelé, no podía moverme, no podía gritar, no podía ni respirar. Por un segundo interminable, esa figura se quedó ahí, inmóvil, observándome. Y entonces se movió. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para sacarme del trance. Solté el cepillo y corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas pude jalar la manija. La abrí de golpe y salí corriendo al balcón. No había nadie. Miré sobre la barandilla, miré los balcones vecinos, miré arriba, abajo, nada. El barco seguía su curso tranquilo. El viento alborotaba mi cabello. El océano se extendía infinito en todas direcciones. Estaba solo. Regresé al cuarto y cerré con llave la puerta del balcón, pero no pude quitarme la sensación. Había alguien ahí. Yo lo había visto. No era imaginación, no era cansancio, no era nada de eso. Alguien estuvo en mi balcón observándome. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si todavía estuviera siendo observado. Cada vez que el barco se balanceaba, brincaba, pensando que era alguien intentando entrar. Me quedé despierto hasta casi el amanecer, mirando la puerta, esperando algo que no sabía qué era. Al día siguiente, intenté distraerme. Participé en algunas actividades en el barco, almorcé en el restaurante, forcé conversaciones con otros pasajeros, cualquier cosa para no volver al cuarto. Pero cuando llegó la noche, ya no había forma de posponerlo. Regresé de la cena tarde, casi las 10 de la noche. El pasillo de mi piso estaba silencioso, las luces tenues, ese olor a aire acondicionado mezclado con mar.
Cuando abrí la puerta de la cabina, sentí un hueco en el estómago. La puerta del balcón estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada con llave. Siempre. Desde aquella noche, tenía la certeza absoluta de que la había cerrado. Pero ahí estaba, ligeramente abierta, la cortina moviéndose con la brisa que entraba. Me quedé parado en la entrada, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Despacio, empujé la puerta del cuarto y entré. La brisa hizo volar la cortina. Y fue cuando lo vi. Había algo sobre la mesita del balcón. Algo que no estaba ahí antes. Una caja de cerillos. No era una caja normal, de esas de hotel. Era vieja, desgastada, como si hubiera sido usada muchas veces. Me acerqué despacio, temblando, y la tomé con la punta de los dedos. Había algo escrito en la tapa. Letras chuecas, casi ilegibles, hechas con pluma. Te veo. Dejé caer la caja como si me hubiera quemado. Alguien estuvo ahí. Alguien entró a mi cuarto. Alguien dejó eso para mí. Corrí a la puerta del balcón y la cerré con fuerza. Después cerré con llave la puerta del cuarto también. Agarré el celular, lista para llamar a seguridad, pero me detuve. ¿Qué iba a decir? Encontré una caja de cerillos en el balcón. Iban a pensar que estaba loco. Iban a decir que fue algún pasajero borracho que entró al cuarto equivocado. Pero yo sabía que no era eso. Pasé toda la noche despierto, sentado en la cama, de espaldas a la pared, mirando la puerta del balcón. Cada ruido me hacía brincar, cada sombra parecía moverse. Y entonces, a las 2 de la mañana, lo escuché. Un golpe suave en la puerta de vidrio. La sangre se me congeló en las venas. El golpe continuó, despacio, rítmico, como si alguien estuviera llamando mi atención, como si quisiera que mirara. No podía moverme. Me quedé ahí, paralizado, escuchando ese sonido repetirse. Toc, toc, toc. Agarré el celular y encendí la linterna. Me levanté de la cama, cada paso una eternidad. El golpe continuó. Llegué cerca de la cortina, la mano temblando tanto que la luz del celular se movía. Aparté la cortina de un jalón. El balcón estaba vacío. La puerta seguía cerrada con llave. No había nadie, pero en el vidrio, empañado por la humedad del mar, había algo escrito. Escrito con el dedo, reciente. ¿Tienes miedo? Me tambaleé hacia atrás y caí al piso. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. No sé si me desmayé, si dormí, si simplemente me desconecté. Cuando volví en mí, ya era de día. La luz del sol entraba por la ventana. El vidrio todavía tenía las marcas de la escritura, ahora secas, pero visibles. Salí del cuarto y no volví el resto del día. Me quedé en las áreas comunes, en medio de gente, haciendo de todo para no estar solo, pero no sirvió de nada. El miedo no pasó. La sensación de estar siendo observado no pasó. Esa noche no dormí en el cuarto. Me quedé en un sillón del salón principal hasta el amanecer, fingiendo que me había quedado dormido viendo el show. Nadie preguntó nada, nadie se dio cuenta. Los días siguientes evité la cabina al máximo. Solo entraba para bañarme rápido y agarrar ropa. Nunca más abrí la cortina del balcón. Nunca más miré la puerta de vidrio. Pero cada noche, cuando el barco quedaba en silencio, yo escuchaba ese golpe suave, ese llamado, y cada mañana, cuando finalmente juntaba valor para mirar, había algo nuevo escrito en el vidrio. ¿Por qué no abres? Solo quiero platicar. No puedes escapar aquí. El último día del crucero, hice las maletas antes de que saliera el sol. Me quedé esperando en el pasillo hasta que liberaron el desembarco. No me despedí de nadie. No miré atrás. Pero cuando estaba bajando la rampa, lo sentí de nuevo, esa sensación de estar siendo observado. Volteé. En las ventanas del barco, en los pisos superiores, en medio de docenas de cabinas, una cortina se movió. Y por un segundo, solo un segundo, vi la silueta de alguien mirándome. La misma silueta de la primera noche. Eso fue hace 3 meses. Todavía escucho los golpes, no importa dónde esté. En casa, en el trabajo, en medio de la calle. A veces despierto de madrugada y sé que hay alguien del otro lado de la ventana, aunque viva en un 10º piso.
A veces encuentro cosas que no deberían estar ahí. Pequeños objetos movidos del lugar. Puertas que juré haber cerrado con llave, abiertas. Y cada vez que me veo en el espejo, por una fracción de segundo, veo esa silueta detrás de mí. No sé qué encontré en ese barco. No sé qué me siguió de regreso. Pero sé que ya no estoy solo. Y sé que, sea lo que sea, nunca me va a dejar en paz.